Los derechos de Estados Unidos. Los derechos originaron en la Revolución Americana. Están escritos en la Constitución, la Carta de Derechos y la Declaración de Independencia. También los derechos originaron en el pensamiento ilustrado de John Locke. Los derechos civiles de los Estados Unidos aplican a todos igualmente. El derecho de vida es un derecho humano, pero los derechos a libertad y a perseguir felicidad son derechos civiles de Estados Unidos. Un derecho muy importante es el derecho a hablar libremente y practicar cualquier religión, y es el artículo 1 en la Carta de Derechos. Otro derecho muy importante en Estados Unidos es el derecho a portar armas para defender sus derechos, es el artículo 2 en la Carta de Derechos. Los derechos humanos. Son los derechos con los que naces. Los derechos son protegidos por el UN. Todos los seres humanos nacen libres, iguales con dignidad y derechos. Cuando los derechos se violan, el UN los enforza. Evita. Evita nació en 1919 en Junín. Evita conoció a Perón en un evento de caridad. Se casaron en 1945. Trabajó en los derechos y en el sufragio de una de las mujeres. Evita creó la Fundación Eva Perón para dar dinero para apoyar a los pobres y también para construir escuelas y hospitales. Evita se murió en 1952 por cáncer de los ovarios. Primera Plaza de Perón. De 1946 a 1952. Mucho progreso en el país gracias a Evita. Ayudó a los pobres por aumentando la salaria de los trabajadores. Bajo deuda de $1 billón. Nacionalizó muchas industrias argentinas. Construyó hospitales, casas, provincias, escuelas y el primer aeropuerto internacional en Argentina. El segundo Plaza de Perón. 1952 al 1955. Un mes después de la inauguración, Evita se murió de cáncer. Perón pidió un poco de apoyo público. Empezó a aumentarse la deuda por la sequía. Empezó a introducir unas reformas escandalosas. Quería legalizar la prostitución y el divorcio. Perón fue excomulgado por la Iglesia Católica. El exilio de Perón. Primero perdió el apoyo de la nación, creó mucha deuda y quería legalizar divorcio y prostitución. Fue excomulgado en el 15 de julio. Se fue de Argentina en septiembre. Fue a vivir en Panamá y Venezuela, luego a Madrid, donde conoció a Isabela. Ella fue su secretaria hasta que Perón voló a Argentina en 1973. El tercer plazo y la primera presidenta. Juan Perón regresó a Argentina en 1973 y tomó la presidencia por el tercer vez. Su presidencia no era exitosa y en 1974 Perón murió después de una serie de infartos cardíacos. Entonces Isabel era la presidenta de Argentina. Isabel también era la primera presidenta de todo el mundo. Pero no tenía la capacidad y el aptitud para arreglar los problemas del país. Entonces, en marzo de 1976, había otro golpe de Estado iniciado por Jorge Videla y había un gobierno militar. La Guerra Sucia, 1976 a 1982. Durante la presidencia de Isabel Perón y el gobierno militar del general Jorge Videla,
El gobierno argentino empezó a buscar a los subversivos. Hasta 30,000 personas desaparecieron durante la Guerra Sucia. Las madres de la Plaza de Mayo se formaron para protestar al frente de la Casa Rosada para sus hijos y nietos perdidos. Protestaban cada jueves a las 3:30 desde el día 30 de marzo del 1977 hasta enero del 2006. Las Madres de la Paz. Empezó en 1977. Eran las madres, abuelas y tías de los desaparecidos. Las familias y amigas protestaron todos los jueves. Ellos caminaban acerca de la Casa Rosada. Ellos querían que sus familias vuelvan a casa. Los manifestantes siguieron manifestando por 29 años. Ellos finalmente pararon cuando el nuevo gobierno dio información. Las consecuencias de Videla. Él era el dictador en la Guerra Sucia. Él fue convictado por las personas desesperadas de la Guerra Sucia. Él estaba encerrado por vida porque hizo muchos crímenes. Videla todavía está en prisión porque le dieron la sentencia de vida. La historia oficial. Gaby es la hija de los desaparecidos. Roberto la robó y ella fue adoptada. Sara probablemente es la abuela de Gaby, porque su hija es una desaparecida. Roberto no le dijo la verdad a Alicia sobre la adopción de Gaby. Alicia no sabía sobre la Guerra Sucia. La película no tiene un final por los personajes, porque así es en la vida real. El artículo recupera mi identidad. Victoria Montenegro era adoptada ilegalmente durante la Guerra Sucia en Argentina. Su padre adoptivo, Hernán Antonio, mató los padres biológicos de Victoria. Ella tenía 13 días cuando sus padres murieron. Su padre adoptivo se murió por diabetes en 2003 y en 2012 María se murió. Su familia de su madre no tenía contacto, pero tenía contacto con la familia de su padre. Durante la dictadura militar, 500 niños fueron robados y ahora más de 100 niños su verdadera identidad.